Buenos días, México. ¡Woohoo! Soy de Bolivia originalmente, vivo en Estados Unidos y esta es mi cuarta visita a México y cada vez los quiero más. Ustedes me han demostrado un cariño tan grande. Muchas gracias. Y ya que me siento tan a gusto con ustedes, quiero compartir un secretito que tengo, ¿de acuerdo? Pues mi secreto es que soy una persona ciega, pero el problema es que no puedo ver. Esa es la primera vez que recibo un aplauso por ser ciega. Gracias, Señor. Pero el ser ciega no es mi problema. Mi problema es que muchas personas cuando me conocen me dicen, Janet, ¿no puedes ver? ¿En realidad no ves nada? Y les digo, así es. Veo lo mismo con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Los abro porque llevo maquillaje. En casa voy por aquí, por allá sin ningún problema porque conozco dónde están las cosas, los muebles. Todo va bien en casa. Hasta el momento en que salgo de casa, voy a alguna parte y cosas graciosas o cosas interesantes me suceden. Generalmente viajo sola y siempre les pido a las aerolíneas que me concedan una escolta para ayudarme de ir de un punto al otro en el aeropuerto. Entonces una vez estaba ahí en el avión y la empleada de la aerolínea me estaba ayudando a encontrar mi asiento. Y me dice, señora Eccles, aquí está su asiento a mano derecha. Gracias, le dije. Cambié mi bastón blanco de mano derecha a izquierda y me agarré del asiento. Y al hacerlo pensé, qué raro. Las aerolíneas American Airlines tenían asientos de tela antes y ahora son de madura suave. Y al pensar eso, lo que estaba agarrando se empezó a mover y me di cuenta que me estaba agarrando de la cabeza de un calvo. Pero está bien. Seguramente hice ese vuelo más interesante para ese señor. En otra ocasión estaba viajando con mi esposo. Mi esposo es alto, un poco gordito, pero bien alto. Y estaba él sentado en el asiento del pasillo. Yo estaba en el medio. Y de repente una señora viene delante nuestro y se sienta a mi lado derecho al lado de la ventana. Y como me encanta hablar, si alguien está respirando a mi lado, le voy a empezar a hablar, no importa quién sea. Entonces le pregunté, señora, ¿y usted está viajando de vacación a Orlando o vive ahí? Eso fue lo único que le pregunté y después me dijo, ay, mi familia y mis nietos y mis hijos. Y luego le escuché entrar en su cartera, rebuscar y me dice, aquí está la foto de mi nietecito. ¿Qué le iba a decir? No la iba a avergonzar y decir, ay, señora, soy ciega. No, se hubiera sentido mal. Entonces tomé la foto y le dije, ay, qué lindo. Con eso mi esposo toma la foto y la vuelve a poner. Había estado viendo la parte de atrás de la foto. Bueno, en mi último viaje a México, otra vez estaba con mi esposo. Siempre me acompaña cuando voy a lugares interesantes, ¿no? Entonces habíamos cruzado el punto de seguridad en el aeropuerto, ya me ponía mi collar, mi cinturón y mi bolsa, mi hombro y me agarré de su brazo y estábamos caminando. Y de repente alguien me empieza a jalar. Y yo dije, ¿quién podrá ser quien me está jalando así? Había sido mi esposo quien me jalaba porque me estaba yendo con otro hombre. Les cuento esa historia porque en la vida muchas veces hacemos lo mismo. Pensamos que estamos siguiendo lo correcto, el camino indicado a la persona que debemos seguir, pero cuando enfrentamos adversidades llegamos a seguir
un camino que no es el indicado. Es un camino que no es que trazó el Señor. O sea que esta mañana quiero hablar a ustedes de cómo así el Señor, sea lo que sucede en nuestras vidas, nos lleva por el camino correcto. Porque cuando lo hace, vemos que aunque enfrentemos cambios dolorosos, Él siempre nos trae la tranquilidad. Cuando enfrentamos momentos de duda, pensamos que no tenemos lo que tenemos que tener para lograr algo, Él nos da la confianza y seguridad. Y cuando sufrimos momentos de tragedia, de dolor insoportable, Él siempre, siempre nos trae el triunfo. Y cuando enfrentamos injusticias increíbles, nos enseña que el perdón nos deja libre. En los cambios de la vida, uno de ellos que sufrí fue a una temprana edad de 30 años. Un día estaba manejando el auto y noté que algo sucedía. No veía de los lados como veía antes. Y dije, no, esto no puede ser. Porque me acordé a la edad de 13 años, los oftalmólogos diagnosticaron a mí y a mi papá diciendo que teníamos una enfermedad de la retina que se llama retinitis pigmentosa. Y me dijeron que no se preocupe, usted ni su hija no van a tener ningún efecto en la vista hasta que recién cumpla los 60 años. Pero no fue así. En ese entonces solamente tenía 30 años y para ese entonces todo marchaba bien en mi vida. Todo iba mejor que los sueños. Mi esposo tenía un buen trabajo, ganaba bien, vivíamos en una casa hermosa de 2 pisos, una casa nueva, conducíamos carros BMWs. La vida era perfecta para mí, mejor que mis sueños. Pero esto que me estaba sucediendo a la vista era algo que no había planeado. ¿Qué me estaba pasando? Entonces llegué a casa un día y le dije, mi esposo, ¿sabe qué? Algo está sucediendo con mi vista, no sé qué pasa. Porque más que manejaba, peor era, más nerviosa me ponía y temía que iba a lastimar a alguien o a mis hijitos. Y mi esposo me dijo, no te preocupes, yo me voy a encargar de llevar a los niños por aquí y por allá. Me dijo que no me preocupara, pero tenía que preocuparme, porque lo que pasaba entonces es que empezaba a chocarme contra los muebles en la casa, contra los niños, me caía de los escalones. ¿Qué estaba pasando? Es que mi vista se estaba cerrando y se estaba cerrando bien rápido. Entonces lo que hice fue, mi esposo y yo, los dos fuimos a oftalmólogos, a especialistas, acupuntura, tratamientos herbales. Desesperadamente estábamos buscando a alguien que nos diga, esta es la respuesta, este es el tratamiento que necesita. Pero nadie nos daba ninguna esperanza. De hecho, los doctores me dijeron, tiene usted que prepararse. ¿Prepararme? ¿Para qué? Seguramente no quiere decir el que algún día voy a perder la vista. No, eso no puede ser. Y nos dijo que no hay nada que iba a hacer, que se podía hacer. Entonces más temerosa, más angustiada, le seguía orando al Señor y pidiendo, por favor, Señor, no permitas que esta enfermedad me quite la vista. En realidad pensaba que me iba a quitar la vida, si es que perdía la vista completamente. Le pedía y lo rogaba y el Señor estaba en silencio. Y en ese entonces me parecía un silencio cruel, porque no estaba dándome lo que le pedía tanto. Mi vista seguía y seguía cerrando más y más. Llegó el momento en que solamente podía ver lo que uno ve por una cerradura de la puerta. Y me desesperé y le dije, Señor, mis hijos me necesitan. Ellos en ese entonces solamente tenían 3, 5 y 7 años de edad. ¿Quién me los va a cuidar, Señor? Necesito ver. Permite, Señor, que tenga por lo menos esta vista. Está bien si no veo bien, pero quiero por lo menos ver sus rostros. El Señor no me contestó. Llegó una mañana cuando puse mi mano ante mí y no podía ver nada. Prendí la luz, hice así, me limpié los ojos. Mi vista se había cerrado completamente. No podía ver ni sombras ni colores. No veía absolutamente, solamente un gris oscuro. Mi corazón se llenó de ira, de amargura, de rencor. Ir al Señor, a Dios, ¿por qué no me había contestado mis plegarias? ¿Por qué el que sanaba a otras personas? ¿Por qué no a mí?
¿Por qué me estaba castigando de esa manera? Pensaba que yo no era una persona mala, no merecía tal castigo. En ese entonces también mi esposo, quien tenía 30 años de edad, no estaba preparado a que nuestro matrimonio sufra tal adversidad. Una vez llegó a casa y me dijo, tenemos que hablar. No puedo seguir con este matrimonio porque ya tengo a otra persona en mi vida. Esa oscuridad física se volvió en una oscuridad emocional. El rechazo de mi esposo, pensando que iba a ser una madre soltera, ciega, sin poder ver a mis niños. Y lo peor del caso es que los doctores me dijeron que no hay cura, no hay absolutamente nada. Eso quería decir que el resto de mi vida iba a vivir completamente ciega, en oscuridad. Y le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me castigas a mí? El dolor a veces era más fuerte que lo que yo podía soportar. Me quería a veces dar por vencida, pero no podía porque mis hijos aún me necesitaban. Mami, necesito algo de tomar. Mami, mi hermana me está pegando. De alguna forma u otra les atendía, preparaba sus almuerzos, trataba de hacer lo que podía, pero por dentro estaba destrozada. No solamente mi esposo me había rechazado, pero también Dios. Me sentía sin esperanza. Pero un día de esos, cuando dije, ¿para qué voy a vivir? Una amiga me llamó y me invitó a su iglesia cristiana. Entonces, con un poco de esperanza, la acompañé diciendo, es ahí donde el Señor va a concederme el milagro que tanto le pido. Es en la iglesia donde el Señor brinda su sanidad a las personas que tanto le ruegan. Entonces fui a esa iglesia, pero cuando llegué ahí, lo único que escuché fueron versículos de la Biblia, testimonios, canciones, enseñanzas, pero aún así el Señor no me tocó la vista, no me sanó, no me dio ninguna esperanza ni respuesta. Volví a casa más derrotada, más desalentada que antes, pero no teniendo otra opción, seguí yendo a esa iglesia. Y una vez mientras estaba sentada, tal como ustedes están ahora, lágrimas chorreando por mis mejillas, yo le pedí al Señor, ayúdame Señor, no puedo más. Y cuando mis pensamientos siempre enfocados a mi dolor y mi pena, escuché un versículo que me tocó el corazón y cambió mi vida. El versículo de Mateo 6:33 que dice, buscad primero a Dios y a su justicia y todo lo demás se te quedará añadido. Señor, le decía, buscarte a ti. Lo que yo buscaba es poder ver. Quería que mi vida sea otra vez normal. Quería que mi esposo me quiera otra vez. Quería poder ver. Eso para mí era número uno. Pero el Señor me decía, no, búscame a mí primero. Entonces dentro de mí le decía, Señor, ¿cómo te busco? Por dentro me estoy muriendo. Muéstrame, Señor, enséñame cómo uno te busca. Entonces lo que hice fue algo que jamás había hecho en mi vida. Llegué a casa y empecé a leer la Biblia. Lógicamente no la leía con los ojos, pero la escuchaba. Alguien me regaló la Biblia en audio. Y con los audífonos puestos, mientras doblaba la ropa limpia, mientras barría el piso, mientras preparaba las comidas para mis hijos, siempre escuchando y escuchando la palabra de Dios. Y lo que pasó es que esta vez, en ese estado de angustia, de temor, empecé a escuchar la palabra, no con mi mente, pero con mi corazón. El Señor me hablaba a mí como si esos mensajes, esos versículos hubieran estado escritos para mí personalmente. Me decía en el libro de Salmos 119, 105, me decía, yo seré mi palabra, yo seré la lámpara para tus pasos y la luz para tu camino. Entonces le decía, Señor, lo que tú dices aquí, yo lo recibo, lo creo y en eso voy a creer. Voy a saber que tú en mi oscuridad, tú serás mi luz, tú serás mi todo. Y también lo que hice, algo que jamás lo había hecho antes, aunque yendo a la iglesia domingo tras domingo, conocía todo acerca de Jesús,
Por supuesto que sabía quién era él, pero no lo conocía a él personalmente. Entonces lo que hice es, tomé la decisión de aceptarlo como mi Señor y el Señor de todo de mi vida. Entonces fue que paz y tranquilidad empezaron a llenar mi corazón, reemplazando esa amargura y ese temor que sentía antes. Pero aún algo todavía más importante era que estaba cobrando sabiduría de la palabra de Dios. Sabiduría para poder reaccionar a situaciones difíciles, no emocionalmente, como una muchacha loca, histérica contra mi esposo, pero reaccionar en una forma que brinda gloria y honra al Señor. Mi esposo llegó a casa, él seguía viviendo con nosotros. La persona con quien él estaba trabajaba con él, o sea que sabía que cuando llegaba tarde en las noches no estaba trabajando. Y eso era tan doloroso. Pero una de esas noches llegó a casa y le dije, tenemos que hablar. ¿Sabes qué? Le dije, no te obligué para que te cases conmigo, ni tampoco te voy a obligar para que te quedes. Porque yo también tengo una persona en mi vida, se llama Jesús. Él será será el padre de nuestros hijos si tú te vas, y Él me promete que nunca, jamás me abandonará. Si tú decides irte, estás libre para irte, le dije. Pues hubiera querido ver la expresión en su rostro, ¿no? Días después llegó a casa y me dijo, tomé la decisión. Sí, le dije, ¿qué decidiste? Y me dijo, decidí dejar todo por atrás y dedicarme solamente a ti y a los niños. ¡Wow! Pero le dije, no todavía. Si tú y yo queremos seguir adelante, jamás lo vamos a lograr solos. Tenemos que pedir a Jesús que forme parte de nuestro matrimonio. Y accedió. No solo eso, le dije, pero también tenemos que empezar a orar juntos. También accedió. Pues orar juntos era algo difícil, un poco incómodo para los dos porque jamás lo habíamos hecho antes, pero aún orábamos juntos noche tras noche. Pronto se convirtió en mi mejor amigo, nos enamoramos de nuevo y estamos a punto de cumplir 38 años de matrimonio. Este episodio me enseñó muchas, pero muchas cosas. Número 1, aprendí quién es la fuente de nuestro gozo, de nuestra dicha, de nuestra paz y seguridad, y no es otro ser humano, ni sea nuestro esposo o esposa, sino Jesús es el único que puede brindar esa paz y seguridad y esa dicha. Segunda lección que aprendí fue la importancia del perdón. Jamás mencioné ese episodio a mi esposo. En la Biblia nos dice qué significa el amor. El amor dice que muestra comprensión, paciencia, no tiene celos. Ya llevaba el amor de Jesús en mi corazón. Jamás tenía celos de mi esposo. ¿Qué estará haciendo en el trabajo? ¿Con quién estará? ¿O qué si sucede otra vez? Porque ya llevaba la seguridad del Señor en mi corazón. Por esa forma supe de que el perdonarlo completamente me dejó a mí libre para poder amar a mi esposo como es debido. También aprendí qué significa vivir una vida normal. Para mí vivir una vida normal era poder ver otra vez y tener un matrimonio feliz y tener la vida que tenía antes de perder la vista. Pero para nosotros quienes conocemos a Dios, a Jesús, a su Hijo y su palabra y sus promesas, lo normal es enfrentar dificultades, pero saber quién es Rey. Enfrentar adversidades y conocer quién nos trae el triunfo. Enfrentar momentos dolorosos, pero saber quién nos da la gracia para soportarlos. Esa es la vida normal que tenemos que tener. No cuando todo funciona bien, cuando tenemos el trabajo que siempre soñamos o tenemos el esposo que siempre queríamos, sino en momentos difíciles. Lo normal es confiar en el Señor.
Él siempre está ahí, dispuesto a traernos tranquilidad cuando los cambios dolorosos ocurren en nuestras vidas. Cambió mi vida de una vida donde podía ver y estaba bien activa manejando el auto a una vida de ciega. Pero qué lindo que el Señor me abrió los ojos del corazón para poder ver lo que antes jamás había visto. Es una dicha completa, una paz que perdura. Gracias, Señor. Mi ceguera es mi mejor bendición porque así puedo ver quién es Jesús. En momentos, gracias. ¿Cuántos de ustedes, cuántos han enfrentado momentos de duda? En momentos donde pensaban que no tenían lo que necesitaban para lograr algo. Pues un día estaba yo pensando, Señor, le decía, ¿qué será de mí? Algún día, ¿qué haré con mi vida? Siendo ciega, una vez que mis niños crezcan y tengan sus propias familias y ya no esté en casa y no tenga que atenderlos, ¿qué va a ser de mí? ¿Qué hace una persona ciega completamente en este mundo? Pues mandó a una amiga que me dio un mensaje, seguramente del Señor. Me dijo ella, ¿por qué no tratas de trabajar como intérprete, ya que tenía el dominio de ambos idiomas? Bueno, dije, tal vez, Señor, no sé, no estoy segura de esto. Pues llamé a la compañía en San Luis donde vivíamos y le pregunté si necesitaban intérpretes. Y me dijo que sí, necesitan intérpretes en español. Ah, sí, le dije, y me dijo, sí, tiene usted que venir a tomar un examen. ¿Un examen? ¿Cómo iba a tomar un examen? No podía ver ni el papel ni con el que estaba escrito. Pero me dijo, señor, es un examen oral para venir y ver si usted tiene la habilidad. ¿Oral? Claro, le dije, ay, estoy ahí mañana. Entonces la siguiente mañana mi mamá me llevó y tomé el examen y le dije, Señor, acompáñame porque ¿qué examen será este? Entonces tomé el examen y al siguiente día la secretaria me llama y me dice, señora, ya tenemos los resultados del examen. ¿Aprobé? Y me dijo, no solamente aprobó usted el examen, pero estamos tan impresionados que lo vamos a mandar mañana mismo al Tribunal de Migración y Naturalización para su primera tarea. ¡Wow! Estaba toda emocionada, toda llena de agradecimiento. Gracias, gracias, Señor. Me puse mi traje bien profesional, agarré mi bastón blanco, mi esposo me dejó y estaba allá afuera esperando que me llamen para entrar al tribunal. Y mientras estaba ahí, hice algo un poco tonto. Empecé a pensar. Claro, el pensar no hay nada malo con eso, a menos que estemos pensando pensamientos negativos. Empecé a pensar, Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? Jamás he pisado un tribunal, no tengo la menor idea de interpretar, no conozco ningún término legal. Va a ser toda una ridiculez, Señor, ayúdame, sácame de aquí. Pero para ese entonces ya tenía la palabra del Señor bien engrabada en el corazón. Y me acordé que dice en el libro de Filipenses, donde nos dice, en todo lo puro, todo lo justo, todo lo excelente, lo bueno, lo digno de alabar, en eso piensen. Entonces empecé a pensar de nuevo, Señor, me has puesto aquí porque tú tienes planes para mí. Me has dicho que tus planes son no para perjudicarme, sino para prosperarme. Tú me dijiste en tu palabra que me vas a dar un futuro y esperanza. Señor, gracias. Lo que suceda ahí adentro en este tribunal no importa porque yo sé que tú me acompañas. La secretaria salió. Ya estamos listos, señora, por favor, pase adelante. Agarré mi bastón blanco, seguí su voz, me enseñó dónde tenía que sentarme. La sesión empezó, lo que escuchaba en inglés lo decía en español, lo que escuchaba en español lo decía en inglés. Eso era todo lo que podía hacer. Después de un momento el juez dijo, vamos a tomar un descanso de 10 minutos. Dije, pero después dijo, señora Eccles, acérquese al estrado. Seguramente me va a reñir y decir, señora, vuelva usted a casa a cocinar. ¿Qué está haciendo aquí en mi tribunal? Ni sabe interpretar. Dije, algo así me ayudó y le dije, su voz está un poco alta. Le dije, sí, soy señoría. Y me dijo, señora Eccles, yo también soy bilingüe y estoy muy complacido
en su alto nivel de exactitud y su profesionalismo. ¡Wow! Quería decirle, pero le dije, gracias, su señoría. Entonces terminé la sesión, me fui a casa, tiré la bolsa en el sofá y le llamé a mi mamá. Mami, tienes que ayudarme. Creo que me leyó todo un diccionario y me lo aprendí de memoria. Estudié, aprendí, practiqué cada momento que estaba despierta. Mis niños estaban en la escuela, estaba practicando interpretación. Pronto estaba sirviendo como intérprete en los tribunales penales y civiles. Los jueces y los abogados mandaban cartas a casa dándome alabanzas por el trabajo que estaba haciendo. ¿Cómo así el Señor nos brinda la seguridad en momentos que dudamos en lo que nosotros tenemos? Él nunca nos dijo, confíen en tus habilidades, confía en tu educación, en tu experiencia. No, nos dice, aunque tú no tengas nada, yo tengo todo lo que necesitas. No solo eso, pero también su palabra nos dice que Él sabe lo que necesitamos aún antes que nosotros lo sepamos. Él sabía que en la profundidad de mi corazón lo que quería más, aparte de amarlo a Él, es quedarme en casa con mis niños y estar ahí para atenderlos. Entonces un día un colega me dijo, ¿sabe qué, Janet? Hay una compañía donde ofrecen servicios de interpretación por teléfono y los intérpretes pueden interpretar de sus casas. ¡Wow! Entonces llegué a casa, llamé a la compañía, hablé al directorio telefónico, obtuve el teléfono, hablé con ellos y estaban bien impresionados con mi experiencia en los tribunales, porque interpretación en los tribunales es lo más difícil que hay. Entonces, con esa experiencia me emplearon casi instantáneamente, me pidieron que mande mi solicitud por correo y me dijeron que empiece ya de inmediato. Claro que sí, les dije. Ahora, no les dije que era ciega, porque no me lo preguntaron. Entonces, señora, necesitamos que usted empiece de inmediato. ¿Cómo no? Les dije, claro que sí. Mañana mismo o 2 días después, claro, le dije, aquí estoy. Ay, estaba feliz de la vida. Ay, qué trabajo más excelente, ideal para mí. Pero mientras esperaba por mi primera llamada, ¿qué hice yo otra vez? Empecé a pensar, wow, Señor, con todo el respeto, creo que cometiste un error aquí. ¿Cómo voy a hacer esta clase de interpretación por teléfono? Tengo que tomar anotaciones, diferente como el tribunal que lo interpretaba a la misma vez que estaban hablando, pero por teléfono tenía que tomar notas con números, términos largos y de mis anotaciones interpretar a la otra persona que también estaba en el teléfono. Eso era algo imposible para mí. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en situaciones imposibles? Que con el Señor todo es posible, nada es imposible. No tenemos que saber cómo, tenemos que saber quién lo va a lograr, el Señor. Entonces le dije, Señor, yo no sé, pero sí tú sabes. El teléfono sonó, contesté, usé mi más amable y cortés voz. Empezó a hablar la persona que hablaba inglés y interpreté. Solamente le permití hablar un poquito e interpretaba de inmediato. Hice lo mismo con la persona quien hablaba español y así terminé la primera llamada. Hice lo mismo en la segunda y la tercera, la que seguía y la que seguía. Después de más o menos un mes, la compañía me llamó y me dijo, Janet, estamos recibiendo llamadas de nuestros clientes. ¿Qué es lo que dicen? ¿Se quejan de algo? Y me dijo, pues no, sabes que Janet, están todos muy agradecidos e impresionados con tu forma rápida de interpretar y tu nivel alto de servicio al cliente. Queremos que tú y tu esposo vengan a California para recibir el premio del mejor intérprete del año. En momentos de duda, en momentos de inseguridad, cuando clamamos al Señor y hablamos su palabra y le agradecemos porque Él es Rey de todo, Él logra cosas y logra rendir nuestros sueños en una forma real que jamás hubiéramos nosotros pensado.
Ese trabajo que tengo aún después de 20 años, sigo trabajando con la compañía, pero la cosa es que trabajo hasta las 4:30 de la tarde. ¿Qué voy a hacer entre 4:30 hasta que me vaya a acostar? Pues el Señor ya tenía en sus planes también, porque me trajo una computadora donde puedo escuchar lo que escribo en el teclado. Empecé a escribir artículos, empecé a escribir libros, me dio el privilegio de compartir mi historia. Viajo por todo el país y otros países, o sea que además de trabajar tiempo completo, me dio este ministerio. ¿Se acuerdan el momento en que yo pensaba, Señor, qué hace una persona ciega? Él tiene todos los planes ya en su corazón para todos nosotros. ¿Por qué nos preocupamos cuando no podemos ver el siguiente paso? ¿Por qué sentimos temor cuando enfrentamos alguna tragedia? Porque en tragedias también nos trae el triunfo. Era el 7 de septiembre del 2002. Mi esposo y yo recibimos una llamada tarde en la noche diciendo que nuestro hijo Joe, en ese entonces de 19 años de edad, había quedado herido. ¿Herido? ¿Cómo así? ¿Quién podría habérmelo herido? Era el capitán de su equipo de fútbol americano, simpático, un líder en cada aspecto. Todos me lo querían. ¿Quién me lo podría haber herido? Fuimos al lugar donde nos dijeron que estaban las ambulancias, los paramédicos ya estaban ahí y me dijeron, señora, no se puede acercar a él. En vez de usted, su esposo y hijos vayan a la sala de emergencia y espérenos ahí. Y ahí esperamos en esa sala oscura de la sala de emergencia. Casi parecía que esperamos toda una noche. Por fin el doctor entró y nos dijo, ustedes son los padres de Joe Eccles. Yo me puse de pie y le dije, ¿dónde está? ¿Qué le pasó? ¿Cuándo me lo puedo llevar? Y es entonces cuando me dijo que él no había sobrevivido las 23 puñaladas, incluyendo una en su corazón. Y le dije, Señor, estas cosas no suceden a personas quienes te conocen. ¿Por qué, Señor? Es mi bebé. Señor, no sé si voy a poder soportar tal dolor, pero en medio de mi angustia, en medio de ese dolor, el Señor me habló tan claramente al corazón y me dijo, quedad quieta y conoced que yo soy Dios. Me estaba diciendo que no había cambiado. Él iba a ser el siempre que era ayer cuando perdí la vista, hoy día y para siempre. Me estaba diciendo que Él iba a ser quien iba a ser la fuente del consuelo y paz que tanto le pedía. Él me dio las fuerzas para poder consolar a mi esposo, a mis papás, a los hermanos de mi hijo. Señor, te necesito. Y Él estaba ahí cada instante, cada momento. En noches cuando me despertaba sin poder creer que mi hijo ya no estaba conmigo, el Señor me susurraba y me decía, yo no te abandono. Te prometí que estuviera contigo cada momento y así fue. No solo eso, pero me trajo a la memoria un hecho tan importante que hace 2 años atrás, antes que mataron a mi Joe, él había asistido a un campamento cristiano donde ahí le explicaron, de acuerdo a la palabra de Dios, qué tenemos que hacer para entrar al cielo. ¿Qué pasos seguir para tener la vida eterna con Dios? Y ahí fue cuando mi Joe aceptó a Jesús como su Salvador y su Redentor. Llegó a casa esa vez, me acuerdo, tocó la puerta del dormitorio y nos dijo, tenemos que orar a mi esposo y a mí. Los tres agarrados de la mano, nos sentamos en la cama y oramos. Y él oró y dijo, Señor, gracias por haber dado tu vida por mí. Gracias por lo que hiciste. Gracias por darme padres quienes oran conmigo. En la tragedia siempre hay triunfo cuando confiamos en el Señor. 1 año después de que mataron a mi Joe, el juicio para procesar al hombre se llevó a cabo. El juicio tomó 3 días y fueron los días más difíciles de mi vida, aparte de perder a Joe, porque tuve que escuchar la descripción de cada una de esas heridas que había sufrido mi Joe. Pero decía, Señor, tenemos que ver justicia. Dame la fortaleza que necesito, Señor. El hombre tiene que ser castigado. Solamente habría sufrido un rasguño en la cara y un de sangre en la nariz y se fue a casa. El veredicto ya estaba listo. Nos pusimos de pie, le agarré a mi esposo de la mano, contuve el aliento y el veredicto leyó y dijo, encontramos al acusado inocente, no culpable de todos los cargos.
nos quedamos atónitos. ¿Cómo así, Señor, tanta injusticia? ¿Por qué encima de nuestro dolor esto? Pero el Señor también fue fiel en eso. Yo le decía, Señor, tu palabra dice que todo lo vuelves a lo bueno a quienes te aman y están llamados de acuerdo a tu propósito. ¿Cómo lo vas a poder volver esto a lo bueno? Tal injusticia. Pero mi esposo y yo orábamos noche tras noche tras noche. Y una de esas noches mi esposo me dijo, ¿sabe lo que no hemos hecho? No hemos perdonado al hombre que mató a nuestro hijo. Y en ese momento ambos de nosotros decidimos perdonar completa y genuinamente al hombre que mató a nuestro hijo. Y lo que sucedió al hacerlo, esas barras de rencor, de ira y de amargura se cayeron, dejándonos a nosotras libres. Las mismas varas que nos podrían haber puesto a nosotros prisioneros nos dejaron libres para vivir una vida de paz y de gozo. El Señor no solamente lo convirtió a algo bueno, la injusticia algo bueno, pero sino algo mejor y algo hermoso, para que nosotros podamos ver cuán hermoso es el perdón verdadero. El Señor es el que nos lleva por los caminos correctos, nos da la tranquilidad, la seguridad del triunfo y nos hace perdonar para dejarnos libres. Sin duda ustedes van a salir esta mañana y van a enfrentar una vida aún con los mismos problemas. Van a tal vez pensar, pues mi sufrimiento no es nada comparado a lo que sufre Janet. Pero las tribulaciones no se comparan. El grado o profundidad del dolor no importa. Lo único que importa es que servimos a un Señor, a un Rey que es fiel, lleno de amor y lleno de la habilidad de poder ayudarnos a superar sea lo que sea. Para ayudarles a usted, lo que tengo aquí es una herramienta. Es mi libro, el tercer libro que escribí. Salió en inglés y llegó a número 1 en Amazon.com. Y recibí tantos pedidos que se salga en español que por fin salió en mayo. Simplemente Sasa. Quisiera que lo lleven como una herramienta para que les ayude día tras día para saber vivir esa vida de gozo a pesar de adversidades, a pesar de penas y a pesar de dolor. Oren conmigo, ¿de acuerdo? Señor, te agradecemos, Señor, que estás presente esta mañana, abriendo los ojos de los ciegos, tocando el corazón de aquellos que estaban cerrados por tanto tiempo, retirando esas mentiras, desechando brindando afuera, derrumbando esas paredes que se han formado. Señor, gracias que tú tienes el poder para hacerlo. Gracias que en este momento nos estás ofreciendo a tu Hijo Jesús para que podamos seguir adelante esa vida que tú tienes en tus planes para mí. Gracias, Señor, que mediante tú tenemos triunfo, tenemos paz, tenemos esperanza y tenemos gozo. Gracias, Señor. Gracias. En nombre de Jesús, tu Hijo y mi Salvador. Amén.